principio. Vamos al principio de la instrumentalidad del Estado. ¿En qué consiste? Consiste en determinar, en establecer, que el Estado no se justifica a sí mismo, o sea, es decir, su existencia no se justifica por sí sola. El Estado, obviamente, que es creado, ¿no es cierto?, por las personas, por la ciudadanía, pero su existencia no se justifica por sí misma, ¿no? El Estado nace y se genera, se crea para algo, para cumplir, ¿no es cierto?, determinados fines, determinados propósitos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, decimos que el Estado es un instrumento al servicio de las personas. Es un instrumento al servicio de las personas. Y eso se puede justificar de distinta manera. Es decir, las personas no son las que están al servicio del Estado, sino que al revés, el Estado es el que debe de estar naturalmente al servicio de las personas a través de sus distintos órganos, ¿no? A través de sus distintos órganos, a través de sus distintas reparticiones públicas, a través de sus distintas reparticiones públicas. Por lo tanto, como digo, el objeto principal de atención del Estado es la persona, son las personas, y principalmente la persona humana, ¿ya? De ahí viene este nombre, entonces, todo es un medio. El Estado es un medio, ¿ya? Aquí yo, a ver, me están diciendo que no se escucha bien ahí, pero aquí, según el micrófono que yo tengo, anda todo bien, funciona bien, así que algo puede estar pasando ahí en la recepción, ¿eh? Porque estoy bien cerca aquí del computador además, así es que ojalá que se escuche bien, y si no, bueno, ahí está quedando, digamos, grabado para que puedan revisar después esos contenidos. Muy bien. Ahora, el Estado, como digo, es un instrumento, y por lo tanto se justifica solo en esa medida, en que es un medio para alcanzar determinados fines. Ahora, el fin principal del Estado es el alcanzar el bien común, es decir, no el Estado, sino que las personas. Entonces el Estado tiene como fin que las personas alcancen el bien común. ¿Y qué es el bien común? Es el bien de todos, o el bien de la mayoría. El bien de todos o el bien de la mayoría. ¿Por qué razón esto? Porque el Estado debe procurar que las instituciones atiendan, alcancen a todas las personas, lo que no significa necesariamente que todas las personas van a hacer uso de los servicios que proporciona el Estado, ¿ya? Ahora, otro elemento importante ahí es también de que el Estado permanentemente debe estar al servicio de las personas, porque existe además un principio que obliga al Estado a estar siempre a disposición del usuario, digámoslo de esa manera, del usuario, ¿no? Eh, porque existe, como digo, el principio de la continuidad del servicio. Significa que el Estado tiene que estar siempre a disposición de los gobernados, con independencia de que los gobernados hagan o no uso de esos recursos, de esos servicios. Por ejemplo, en materia de salud, las personas son libres hasta donde se puede, digamos, porque muchas veces no hay libertad tampoco, sino que hay una condición, digamos, que, ¿no es cierto?, permite que las personas, provoca más bien que las personas
se atiendan en el servicio público. Bueno, siempre en los servicios públicos están a disposición de todas las personas, es decir, de los que pueden pagar y de los que no pueden pagar. Por lo tanto, si usted se atiende habitualmente en un servicio privado, no significa que en un momento determinado no quiera atenderse en el sistema público. Lo importante es que el Estado tiene que estar a su disposición. En materia de protección, por ejemplo, en materia de protección también ocurre lo mismo. Nosotros no siempre estamos requiriendo de la protección de las fuerzas de orden, por ejemplo, pero las fuerzas de orden y seguridad, es decir, carabineros y por investigaciones. Pero lo relevante ahí es que, aunque no las ocupemos, no las necesitemos, y ojalá no las necesitáramos, ¿verdad? En ese sentido, porque si las necesitamos es porque tenemos algún problema, y no un problema, digamos, superficial, sino que normalmente son situaciones delicadas, de gravedad, digamos. Y por eso digo que ojalá no las necesitáramos, pero con tendencia de que nosotros hagamos uso, ¿no?, de ese servicio, esas entidades deben estar siempre, ¿no es cierto?, dispuestas, deben estar siempre dispuestas. Esto se explica bien cuando uno estudia a los servicios públicos. En los servicios públicos siempre debe haber alguien para atender, naturalmente dentro del horario y dentro de los días hábiles para atención de público, pero en esos rangos siempre debe haber alguien para atender. Y por esta razón es que si un funcionario, por ejemplo, a un funcionario le sobreviene un mal, una enfermedad grave, y no puede apersonarse en el servicio público para trabajar, entonces en ese caso no existe la posibilidad, sino que obligatoriamente se debe proveer ese cupo con otra persona que lo sustituya, ¿ya? Que lo sustituya. Vamos a ver en derecho administrativo después, cuando aprueben constitucional, vamos a ver en administrativo que esa sustitución tiene algunas reglas y algunos requisitos, tiene algunos nombres técnicos, pero por ahora quedémonos con el principio de la continuidad del servicio. De la continuidad del servicio en el sentido de, como les digo, que los servicios siempre deben tener a alguien para que esté allí a disposición de quien lo necesite, Ahí tenemos entonces el logro del bien común. Ahora, nosotros decimos, ¿por qué el Estado tiene que procurar en las personas el bien común? Bueno, porque los particulares no están para proveer el bien común a las demás personas desde el punto de vista jurídico. Que sí, moralmente podría ser, pero jurídicamente no. Entonces, esa obligación la tiene solo el Estado, de manera imperativa, digamos, la tiene solo el Estado. La tiene el Estado. Otro elemento importante en este principio digamos, de la instrumentalidad del Estado es que el Estado debe procurar en las zonas las condiciones para que éstas alcancen su mayor realización espiritual y material posible. Su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Eso significa que el Estado, en su actividad pública, en su calidad de órgano público, de ente público, debe procurar las condiciones que permitan a todos, no hay excepción, a todos, en mayor o menor medida, el alcanzar esa realización material, ¿no? Esa realización material, digamos. Y también espiritual. Y ojo con esto, la realización espiritual. Estas dos realizaciones, fíjese que están contempladas expresamente en la Constitución política, en el artículo 19, ¿ya?
En el primer caso, ¿cómo el Estado procura la realización material de una persona? Bueno, de varias maneras, de varias maneras. La primera de ellas, precisamente, es a través de la educación, a través de la educación. ¿Y de qué manera interviene el Estado en la educación? Bueno, a través de los planes y programas, pero desde el punto de vista de la ayuda del Estado, del procuramiento, digamos, de las condiciones para que las personas se realicen materialmente, está la educación precisamente y están las situaciones en que el Estado financia la educación a través de becas, a través de préstamos, en fin, ¿no es cierto? A través de subsidios. Por lo tanto, en ese sentido, cuando el Estado da facilidades a una persona para que se eduque, en el fondo, formando para que en el futuro se realice materialmente, se realice profesionalmente o técnicamente. Si acaso son estudios técnicos, digamos. Por eso que los institutos profesionales también reciben, ¿no es cierto?, la ayuda del Estado, digamos, no solo las universidades, ¿no es cierto?, con esta finalidad de procurar la realización desde el punto de vista material. ¿De qué otra manera el Estado, o en qué otro caso el Estado procura la realización material de una persona? Bueno, garantizándole la libertad de trabajo, la libertad de trabajo. El primer ejemplo, el ejemplo de la asistencia del Estado en materia de educación, está ya en el artículo 10, digamos, y artículo 11 respectivamente, sí, perdón, artículo 19 número 10 y 19 número 11 respectivamente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la libertad de trabajo, nos estamos refiriendo al artículo 19 número 16 específicamente. ¿De qué manera el Estado ahí procura la realización material? La procura estableciendo reglas para que las personas que se desempeñan bajo subordinación y dependencia de un empleador sean tratados de la forma más acorde con su naturaleza de persona. Por otro lado, a través de la ley también el Estado procura que el trato no solo personal, sino que también desde el punto de vista económico sea el adecuado. Por eso es que el Estado, a través de la Dirección del Trabajo, a través del Ministerio del Trabajo, establece reglas, establece normas para fiscalizar de que los compromisos contraídos en materia contractual laboral por parte del empleador se cumplan y también por parte del trabajador, porque es una relación, ¿no es cierto?, de beneficio recíproco. Ahora, desde el punto de vista social, digamos, normalmente se tiende a ver a la parte, digamos, empleadora como la parte que tiene la fuerza, que tiene el poder, que tiene, ¿no es cierto?, las mayores posibilidades para desarrollar algunas maniobras, digamos, ¿no es cierto?, y que no siempre se apegan a la ley. Por lo tanto, en ese sentido, el Estado también, eh, digamos, tiene una legislación bastante protectora de de los trabajadores, digamos, que trabajan bajo subordinación y dependencia. Estamos hablando del ámbito privado, ¿no es cierto?, de aquel que se vincula con un empleador cuyo estatuto jurídico regulatorio de ese vínculo laboral es el Código del Trabajo. Esto lo van a ver ustedes en derecho laboral, de manera tal de que yo no voy mucho más allá, solo decirles que precisamente en esta labor de mayor realización espiritual y material, aquí estamos en el caso de la realización material, obviamente si usted, ¿no es cierto?, si la ley le garantiza a usted un buen trato y también una remuneración mínima, en fin, etcétera, todo eso redunda en un bienestar para el trabajador, digamos, y para su familia. De manera tal de que desde esa perspectiva es que se justifica que el Estado, digamos, ¿no es cierto?, en la aplicación de las normas protectoras de los trabajadores, se apliquen siempre
principios, digamos, pro trabajador, pro obrero, digamos, se llamaba antes, ¿no es cierto? Pero hoy día hablamos de pro trabajador, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, como digo, el Estado se preocupa de la realización material. También en esta misma línea de argumentación, el Estado se preocupa de la realización material de las personas, posibilitándole que pueda desarrollar cualquier actividad económica. Eso lo tenemos allá también en el artículo 19, número 21, inciso primero. Inciso primero. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ocurre que en el artículo 19, número 16, teníamos la garantizada la libertad de trabajo, pero eso está referido solo, entonces a los que trabajan bajo subordinación y dependencia. Por lo tanto, el artículo 19, número 21, inciso primero, está referido a aquellos que desarrollan una actividad económica en forma libre, independiente. Por eso es que allí se les garantiza entonces la libertad para desarrollar cualquier actividad económica. Y fíjense que el legislador coloca, sin embargo, algunas limitaciones, pero son las limitaciones mínimas necesarias para una adecuada convivencia social. Es decir, tiene toda la posibilidad de desarrollar una actividad económica siempre y cuando esa actividad no sea contra la moral, las buenas costumbres, el orden público, la seguridad nacional, en fin, ¿no? Las buenas maneras, en fin, todo eso, ¿ya? De tal modo, entonces, de que la libertad para desarrollar cualquier actividad económica es bastante amplia. Vamos a recorrer aquello todavía más adelante con detalle, digamos. Ahora estamos haciendo una especie de paneo, digamos, en relación a cuáles son las expresiones o los casos en que el legislador precisamente garantiza esta realización material. Ahora, desde el punto de vista de la garantía de que el Estado debe procurar la mayor realización también espiritual, también tiene un argumento de texto en la Constitución política. Y eso está garantizado en el artículo 19, número 6. Número 6. ¿Ya? Es bueno que tengan ustedes a mano ahí en sus lugares en donde están recepcionando la señal sus constituciones para que puedan ir viendo ahí de manera que si tienen alguna duda la puedan plantear. El 19 número 6 entonces, ¿no es cierto?, garantiza la realización espiritual. Ojo que la realización espiritual no está referida exclusivamente a la realización en materia de credos religiosos. El ámbito espiritual va más allá que el ámbito religioso de una religión en particular. Es una cuestión de ámbito interno. No se realiza el espíritu, por ejemplo, o se regocija el ámbito interno de una persona, sus sentimientos, sus sensibilidades, por ejemplo, cuando realiza algo que le gusta, una obra de teatro, un concierto, digamos, de la música de su preferencia y las notas del músico, ¿no es cierto?, le llegan al alma, digamos. Bueno, esa es realización espiritual. Y usted tiene la posibilidad de hacerlo precisamente en un Estado democrático porque hay libertad para asistir a esos eventos, digamos, ¿no? En tiempos de normalidad estamos hablando, no ahora, por supuesto. De manera tal de que, y por otro lado también, sin duda, que esta realización espiritual está orientada hacia las prácticas de credos religiosos. Por lo tanto, en Chile cualquier persona puede abrazar cualquier credo religioso, digamos, ¿no? Cualquier credo religioso, cualquier creencia, aunque no sea religiosa, digamos, ¿no es cierto? Cualquiera desarrollar cualquier ideología,
¿ya? Ahora, también allí naturalmente que todos esas organizaciones no pueden tener, sin embargo, fines que vayan en contra de la moral, las buenas costumbres, el orden público, la integridad física y la integridad psíquica de las personas. Es decir, esas organizaciones, ¿no es cierto?, que dan satisfacción espiritual, tienen que tener también, tienen algunas limitaciones naturalmente, pero como decíamos delante, son las limitaciones mínimas para que, ¿no es cierto?, haya una convivencia adecuada en un estado de derecho, en un estado de derecho, ¿ya? Bueno, todo eso entonces, ¿no es cierto?, está consagrado allá en el artículo 1, inciso cuarto, a propósito de la servicialidad del Estado, de la servicialidad del Estado. Ahora, en ocasiones, para cerrar este punto, en ocasiones se vinculan, sin duda, la realización material y la realización espiritual. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que satisface el espíritu el asistir a un buen concierto de la música que sea de su preferencia, lo más probable es que tenga que hacer un desembolso económico. Y por lo tanto, si no está realizado materialmente, no va a tener los recursos para poder, ¿no es cierto?, asistir a esos eventos. O si quiere tomar unas estupendas vacaciones, en fin, para recrearse viajando a algún lugar bucólico, ¿no es cierto?, de paisajes, en fin, y de elementos de la naturaleza, entonces también todo eso tiene un costo, digamos, ¿no? El hecho de tener feriado cuando ya ustedes se desempeñen constantemente, qué sé yo, en algún trabajo, el hecho de descansar, el hecho de tomar feriado legal y trasladarse a un lugar en donde no se está habitualmente durante el año, también eso es parte de la realización espiritual. ¿Y qué lo permite? La realización material. Material. No es un elemento indispensable, sin embargo, no es un elemento sine qua non, porque también se puede tener realización espiritual sin recursos, digamos, sin recursos, pero son los menos en todo caso, ¿eh? ¿No es cierto? Así que, por lo tanto, no necesariamente van asociados. Normalmente pudiera ocurrir de que así sucede, digamos. No, no son incompatibles, al contrario, digamos. Se complementan, se complementan. Muy bien. De las actividades, digamos, de que el Estado debe procurar es también, ¿no es cierto?, el desarrollo el desarrollo y el crecimiento y la protección de la familia, de la familia. Aquí estamos ya instalados en los deberes del Estado, en los deberes del Estado, ¿eh? Artículo 1, inciso quinto. Inciso quinto. Ahí tenemos lo que llamamos el principio de los deberes del Estado, de las obligaciones del Estado. Bueno, hay dos principios ahí que podemos rescatar principalmente. Uno, el de la defensa y protección de la soberanía. El de la defensa y protección, entonces, de la soberanía. De la soberanía. Eso por un lado. Y por el otro lado, la protección, y por otro lado, la protección entonces, ¿no es cierto?, de la familia. Eh, Veamos, parece que por ahí alguien, ¿no es cierto?, se le cortó la comunicación. Aquí registra que está todo bien, digamos, así que puede ser un problema puntual con las gotas de agua que cayeron, digamos. Así que voy a repetir. Lo que estoy diciendo está en el artículo 1, inciso quinto. Y ahí tenemos el principio, ¿no es cierto?, de los deberes del Estado. Y decía yo que dentro de los deberes del Estado hay dos principales. Uno, la protección de la soberanía del Estado, principales, digamos, ¿no? Y dos, la protección y el desarrollo de la familia. El desarrollo de la familia. Entonces, en el primer caso, la protección de la soberanía tiene un doble ámbito. Está el ámbito de la soberanía, ¿no es cierto?, exterior y la soberanía interna. Esas son labores propias del Estado. En cuanto a la soberanía externa, esta está referida a la protección que debe darse a más que al Estado, porque el Estado es una ficción, que el Estado debe dar
¿no es cierto?, a las personas, a la población, a la comunidad, y por lo tanto precaver cualquier agresión que pueda provenir del exterior. Y para esos efectos, el Estado crea entonces instituciones, crea instituciones para ese efecto específico, para esa protección. Y esos órganos, ¿no es cierto?, son o lo constituyen las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No obstante que el resguardo de las fronteras, permanente de las fronteras, curiosamente no corresponde a las Fuerzas Armadas, sino que el resguardo fronterizo normalmente la hacen las fuerzas de orden y seguridad, es decir, carabineros y policía de investigaciones, ¿no? Cuando usted traspasa una aduana, por ejemplo, normalmente o está carabineros o está policía de investigaciones llevando adelante este control aduanero, digamos, del movimiento, ¿verdad?, de personas que van de un lugar a otro y entran y salen del territorio de la República, ¿no? Pero hay lugares estratégicos en donde se hace necesario que haya presencia, digamos, puntualmente, que haya presencia de, ¿no es cierto?, de fuerzas militares, digamos, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas. Ahora, por el otro lado, el resguardo del orden interno, ese sí queda entregado derechamente a las fuerzas de orden y de seguridad. Es decir, que quien tiene que procurar el orden interno de la República en una situación normal, naturalmente, en un Estado de Derecho, normal, democrático, en fin, son las fuerzas de orden, es decir, carabineros y policía de investigación. Sin embargo, en situaciones de excepción constitucional como la que estamos viviendo en este minuto, digamos, la propia Constitución autoriza para el control lo tomen en ese caso las Fuerzas Armadas. De tal manera que en las regiones el intendente administra conjuntamente la situación interna, digamos, conjuntamente con los comandantes, ¿no es cierto?, o los jefes superiores de las Fuerzas Armadas. Y cuando digo de las Fuerzas Armadas es porque a cargo de la respectiva zona se coloca a algún miembro oficial de las Fuerzas Armadas propiamente tal, del Ejército, o puede ser de la Armada, o puede ser de la Fuerza Aérea, o incluso de Carabineros, ¿ya? Pero normalmente estos roles los cumplen, eh, entonces las Fuerzas Armadas, Ahora, no hay que perderse con esto. Estas situaciones de excepción constitucional no tienen o sea, no existe ninguna duda de su legitimidad, ¿no? Por cuanto son herramientas y son instituciones que están contempladas en el ordenamiento jurídico. Más aún, están contempladas precisamente para situaciones de gravedad, ya sea que se ponga en riesgo la vida o la salud de la población, o en algunos casos la integridad de los bienes o del patrimonio de las personas, de manera tal de que cuando ocurre alguna calamidad pública, eh, se gatillan, ¿no es cierto?, estos mecanismos excepcionales. ¿Ah? Estos mecanismos excepcionales en que las Fuerzas Armadas coadyuvan, digamos, ¿no?, en la administración interna del Estado, principalmente en un quehacer preventivo de carácter protector. Es decir, que con ello se previene, se advierte para que no ocurran graves daños a la población por parte de las mismas personas, ¿no es cierto?, o a sus bienes, a su patrimonio.
Cuando digo patrimonio, patrimonio, eso queda bastante bien ilustrado eh, de la siguiente manera. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en estado de excepción constitucional para colocar orden, porque de lo contrario operaría allí la ley del más fuerte, es decir, aquel que tiene mayor envergadura para repeler o para defender sus bienes, lo va a poder hacer, digamos, envergadura física o material, digamos, ¿no? Y en los tiempos ¿no es cierto?, en los que estamos de la evolución jurídica, hoy día, ¿no es cierto?, no debe primar la fuerza física, el poder físico, sino que prima más bien el poder del Estado de Derecho, ¿no? Y cuando digo que en las situaciones de excepción constitucional, las Fuerzas Armadas están para mantener el orden y el resguardo del patrimonio, ¿no es cierto?, se justifica plenamente porque en estado de excepción constitucional normalmente se producen situaciones, ¿no es cierto?, de saqueos, por ejemplo, en que una, digamos, algunas personas tienen casi ¿no es cierto?, el impulso irrefrenable, de apropiarse de aquello que no les pertenece, aprovechando un poco el caos, aprovechando un poco la excepcionalidad, la excepcionalidad. Así que esa es entonces la labor que tienen estos institutos armados dentro de la producción, ¿no es cierto?, y la generación del orden interno de la República. Y por otro lado, decíamos entonces que también el otro deber del Estado es la protección de la familia, digamos, la protección de la familia, ya no la protección del individuo para mayor realización espiritual y material posible, sino que ahora va un poco más allá y, ¿no es cierto?, debe procurar el desarrollo armónico, ¿no es cierto?, de todas las regiones, en fin, y también, ¿verdad?, el desarrollo y la protección de la familia como núcleo fundamental, precisamente como núcleo fundamental de la sociedad. Bien, eso tenemos entonces en el artículo 1, inciso quinto de la Constitución Política de la República. Bueno, vamos al artículo 2. El artículo 2 en realidad no requiere mayor análisis porque ahí tenemos los emblemas nacionales y naturalmente la proclama ahí es que se debe respetar los emblemas nacionales como son, ¿no es cierto?, la bandera nacional, el escudo de armas de la República y la canción nacional, el himno nacional, digamos, el himno nacional. Así que no hay mayor, digamos, mayor novedad que pudiéramos nosotros señalar respecto del artículo 2. Vamos al artículo 3. En el artículo 3 tenemos, allí alojados los principios, no los principios, sino que más bien la clasificación, una clasificación de los tipos de administración, una clasificación de los tipos de administración. El Estado de Chile es unitario, ¿no es cierto? Es unitario, no cabe duda alguna. Y esta característica de que sea unitario trae una consecuencia desde el punto de vista administrativo, ¿no? Distinto de los estados federales. Esto lo vimos en derecho político. Para los que tuvieron político con nosotros el año pasado, esto nosotros lo vimos ahí. Y vimos este artículo tercero. Y dijimos que del artículo tercero, los incisos relevantes son el inciso primero y el inciso segundo principalmente. Entonces nosotros distinguimos desde el punto de vista de la administración del Estado, distinguimos tres categorías o tres, digamos, formas de administración. Está la administración centralizada, la administración desconcentrada y la administración descentralizada. Descentralizada. En cuanto a la administración
en cuanto a la administración centralizada. ¿Qué es administrar primero? ¿Qué es administrar? Administrar significa mantener, significa conservar, significa disponer del uso de los recursos materiales y humanos que tiene el Estado. Por lo tanto, aquí es pertinente hacer la distinción, una distinción de las distintas funciones que cumple o que debe cumplir el Estado. Es un deber ser este, ¿ya? Que debe cumplir el Estado. Y aquí nosotros distinguimos tres categorías de funciones, no poderes, por favor. Aquí nosotros hoy día no podemos hablar de poderes. El poder, la soberanía del Estado es una sola. Es una sola. Lo que tenemos en realidad cuando hablamos de poderes son más bien funciones. Son más bien funciones. Y tenemos nosotros en el Estado entonces tres grandes funciones. La función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial o jurisdiccional. La función ejecutiva a cargo del poder administrador. Cuando digo poder me refiero al órgano, del órgano administrador, es decir, el gobierno y el presidente de la República, o al revés, el presidente de la República y el gobierno, que son dos instituciones distintas. En derecho constitucional tenemos que ser de la mayor precisión en esta materia, ¿ya? Ahí en la función administrativa tenemos a dos órganos distintos que son complementarios, ¿no? Está el órgano de la Presidencia de la República, ¿no es cierto?, de la Presidencia de la República, presidido naturalmente por el jefe de Estado o jefe de gobierno, y está también el órgano, ¿no es cierto?, del gobierno del Estado, el gobierno del Estado, a cargo de cuya función está también el presidente de la República. Pero cuando hablamos de la institución de la presidencia, estamos hablando exclusivamente del presidente de la República. Y cuando hablamos del gobierno, en cambio, estamos hablando del presidente de la República, pero conjuntamente con todos sus funcionarios de confianza. Con todos sus funcionarios de confianza. Por lo tanto, el gobierno está constituido por el presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores, los secretarios regionales ministeriales. ¿Ya? Esos son funcionarios de la administración centralizada y forman el gobierno. El gobierno. Pero ojo con lo siguiente. Dentro del gobierno también tenemos, aparte de los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los secretarios regionales ministeriales, tenemos también, en forma paralela, digamos, a los directores nacionales y directores regionales y directores provinciales de distintos servicios del Estado. También forman parte del gobierno porque son funcionarios de la exclusiva confianza del presidente de la República. De la exclusiva confianza del presidente de la República. Y así, por ejemplo, forman parte del gobierno el director nacional del trabajo, el director nacional del registro, del Servicio de Registro Civil e Identificación,
el director nacional del Servio, el director nacional de Vialidad, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, entre otros. Todos esos directores nacionales tienen a su vez en regiones directores regionales, los que a su vez tienen en las provincias directores provinciales. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos funcionarios? Que todos son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Que todos son de la exclusiva confianza del presidente de la República. Ahora, como dato ahí, los directores nacionales no son órganos también de la administración centralizada, no cabe duda. Ojo con eso, porque pudieran pensar ustedes de que los directores están separados, ¿no es cierto?, de la función, están separados de la función ejecutiva directa, digamos, y por lo tanto, si bien son de la confianza del presidente de la República, ¿no es cierto?, no forman parte de la administración centralizada. Y en realidad forman parte de la administración centralizada. Forman parte de la administración centralizada y son de la confianza del presidente de la República. Más todavía, los directores de los distintos servicios tienen como jefe directo no al presidente de la República, que también lo es, pero el presidente de la República es jefe de estos directores de servicio de manera más remota, más lejana, porque el jefe directo de estos directores nacionales de los servicios que he mencionado son los ministros de las respectivas carteras. ¿Por qué decimos esto? Porque todos los servicios, estos servicios que hemos mencionado, pertenecen a algún ministerio. Pertenecen a algún ministerio. Por lo tanto, en el nombramiento inclusive de los directores nacionales, si bien por disposición constitucional y legal la hace el presidente de la República, al momento de nombrar va a tomar en cuenta sin duda la opinión del ministro respectivo, porque esos directores nacionales deben reportar al ministro su quehacer. Y el ministro a su vez reporta al presidente de la República. Reporta al presidente de la República. Por lo tanto, en consecuencia, había de ejemplo, ¿no es cierto? Había de ejemplo, diremos que, por ejemplo, el director nacional del Servicio de Impuestos Internos tiene que reportar su quehacer, reportar significa dar cuenta, ¿no? Dar cuenta de su gestión, de su administración. ¿A quién le rinde cuentas el director nacional del Servicio de Registro Civil y de Identificación? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministro? ¿Cuál es su ministro jefe, digamos? En este caso, el Servicio de Registro Civil, ¿no es cierto?, tiene como superior jerárquico, digamos, en alguna medida, aunque está desconcentrado, pero tiene alguna medida como superior jerárquico, al ministro de Justicia. Al ministro de Justicia. En el caso del director del Servicio de Impuestos Internos, este director depende del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda, por lo tanto, reporta al Ministerio de Hacienda de su actividad administrativa. Estamos dando algunos ejemplos. El director de Vialidad. El director de Vialidad, ¿no es cierto?, está vinculado con el Ministerio de Obras Públicas. Con el Ministerio de Obras Públicas. Y así sucesivamente. El Ministerio, por ejemplo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo. El director del Servio, ¿no es cierto?, está vinculado con el Ministerio de Vivienda, de manera que ese ministerio, ese ministro, es, ¿no es cierto?, el superior jerárquico, el jefe, digamos,
de los directores regionales y provinciales, digamos, ¿no es cierto? Y del director nacional. En conclusión, todos, en conclusión, las direcciones nacionales de los distintos servicios, las direcciones nacionales de los distintos servicios pertenecen a algún ministerio. Pertenecen a algún ministerio. Veamos. Si tenemos aquí alguna consulta. Puede repetir el artículo. Puede repetir. Constanza. ¿Qué artículo? ¿A qué artículo se estará refiriendo ahí? Si se refiere al artículo relativo a la administración, si se refiere al artículo relativo a la administración, entonces estamos en el artículo 3, eso es lo que estamos trabajando en este minuto. ¿Ya? El artículo 3, principalmente en sus dos incisos, primero y segundo. Primero y segundo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hay un elemento bien importante que lo preguntamos en el examen. La administración, los tipos de administración se encuentran en el artículo 3, incisos primero y segundo. ¿Ya? Pero si ustedes revisan el artículo 3, en ninguna parte aparece la expresión administración, ¿no es cierto?, centralizada. No lo dice la norma expresamente. Por lo tanto, una pregunta capciosa podría ser: ¿dónde está expresado que la administración del Estado es centralizada? Y eso usted no lo va a poder contestar si no estuvo atento a la clase. ¿Por qué razón? Porque en realidad el artículo 3 no lo señala expresamente, sino que la administración centralizada hay que deducirla. ¿Y de dónde se deduce? ¿De dónde se desprende? Del inciso primero. Del inciso primero. ¿Por qué? Porque el inciso primero establece que, reza que el Estado de Chile es unitario. Y cuando nosotros estamos en presencia de un Estado unitario, el Estado unitario por antonomasia, por propiedad, es centralizado. Principalmente centralizado. A diferencia de lo que ocurre con los estados federales. Los estados federales, ¿no es cierto? De eso se deduce de que es un estado al revés. ¿Ah? Claro, Constanza. Claro, del inciso primero, por el hecho de ser un estado unitario, se desprende, se deduce que la administración es centralizada. Y en el caso de los estados federales, como los Estados Unidos, por ejemplo, la administración es más bien descentralizada, porque existe un Estado federal, pero también existen a la vez muchos estados locales. Muchos estados locales. Por lo tanto, tenemos allí una correlación entre Estado unitario y administración centralizada, y estados federales y administración descentralizada. Descentralizada. Así que ojo con eso. Si la pregunta es, ¿la administración centralizada está contemplada en la Constitución? Respuesta sí, pero no está contemplada expresamente. Ojo con esto, porque ustedes como futuros abogados tienen que aprender a escuchar bien y a entender bien las expresiones. Vuelvo a repetir. Si la pregunta es,
si acaso en la Constitución política está regulada la administración centralizada, sí, está regulada. ¿Cómo no está regulada? Expresamente, pero está regulada. Hay que deducirla, pero está regulada. ¿Y dónde? En el inciso primero. Distinta es la cuestión que se produce en relación a la administración descentralizada y a la administración desconcentrada, porque precisamente la norma, el estudio, el artículo tercero, en el inciso segundo, habla de la administración descentralizada o desconcentrada en su caso, dice, ¿no? O desconcentrada en su caso. Ahora, ¿cuál es la administración descentralizada? Me queda algo por señalar allá en la administración centralizada. La administración centralizada se caracteriza también porque sus órganos no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios, sino que los órganos de la administración centralizada operan, ¿no es cierto?, actúan con la personalidad jurídica del Estado fisco. No tienen personalidad jurídica propia, actúan con la personalidad jurídica del Estado fisco. Tampoco tienen patrimonio propio, por lo tanto, actúan con el patrimonio del Estado fisco. Y eso tiene importancia, porque si un órgano de la administración centralizada causa un daño, causa un perjuicio, entonces quien responde en ese caso es el Estado fisco y no el órgano en particular. Desde el punto de vista de las demandas, por ejemplo, en ese caso, suponga usted que un ministerio es el que le causa un perjuicio, entonces en ese caso, la demanda debe dirigirse en contra del Estado fisco. Y quien defiende al Estado fisco, naturalmente no es el órgano en particular, no va a ser el ministerio, sino que es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso porque en el futuro, cuando ustedes sean abogados y vayan a deducir una acción en contra del Estado, lo primero que tienen que hacer es buscar información que les indique de qué tipo de órgano se trata. Si es un órgano de la administración centralizada o si es un órgano de la administración desconcentrada o de la administración descentralizada, porque no da lo mismo. Entonces, si ustedes tienen un cliente que fue dañado por el Estado, va a ser importante que determinen previamente si se trata de un órgano centralizado, desconcentrado o descentralizado. Ahora, dentro de la administración descentralizada, vamos a la administración descentralizada. Bueno, se caracteriza porque estos órganos, siendo parte de la integrante de la administración, sin embargo, son descentralizados, funcional y territorialmente. Son descentralizados, funcional y territorialmente. El ejemplo más apropiado para estos casos es o son las municipalidades. Las municipalidades son órganos descentralizados. Y fíjense que son descentralizados funcional y territorialmente. Las municipalidades no dependen del poder central, no dependen del presidente de la República. A los alcaldes ni a los concejales no los nombra el presidente de la República, no los designa el presidente de la República, sino que asumen sus cargos por elección popular. Por elección popular. Por lo tanto, quien regula su actividad, ¿no es cierto?, no es el presidente de la República con sus normas, sino que es la propia ley, es el propio legislador el que establece la regulación de estos órganos
descentralizados. Además, los órganos descentralizados, además de no depender ni pertenecer al poder central, lo que les da bastante autonomía, porque no tienen como jefe al presidente de la República, ¿no es cierto? Tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Por eso es que si una municipalidad causa un daño, causa un perjuicio, ¿no es cierto?, un agravio a algún vecino, ¿no es cierto?, algún integrante de la comunidad, entonces la responsabilidad se puede hacer efectiva directamente en el órgano municipal. Y si se trata de una demanda reparatoria, de una demanda de perjuicios, entonces en ese caso la demanda se endilga directamente en contra del alcalde. ¿Por qué razón? Porque el alcalde es el representante legal, no me digan otra cosa. No me digan que al alcalde, porque el alcalde es el que dirige la municipalidad. No. En este caso, porque la autoridad máxima de la municipalidad, no. La razón jurídica es que el alcalde es el que representa judicial y extrajudicialmente al municipio. ¿Y quién le otorga, quién entrega esta facultad de representar al municipio, ¿no es cierto?, tanto contractual como extracontractualmente? ¿Quién le da esa calidad de representante legal de la municipalidad? Es la propia ley, la ley. ¿Y qué ley? Bueno, la ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, de municipalidades, ¿ya? La ley orgánica constitucional de municipalidades es la que otorga entonces las facultades que tiene el alcalde y las facultades que tienen los concejales. Por eso es que ellos entonces van muy tranquilos por la vida, digamos, y pueden criticar al gobierno de turno porque no dependen del gobierno de turno. Ellos dependen, o sea, los alcaldes no tienen superior jerárquico, por lo tanto, como es descentralizado, un órgano centralizado, no es superior jerárquico. El superior jerárquico del órgano es el propio alcalde, digamos. Y el alcalde no es el superior jerárquico de los concejales, por ejemplo. Son órganos paralelos que se fiscalizan recíprocamente. Ya que el alcalde no tiene fiscalizador directo, digamos. Entonces, ¿quién lo fiscaliza? Bueno, hay dos fiscalizadores ahí que tienen los alcaldes, las municipalidades. Uno, el Consejo Municipal. Y el otro gran fiscalizador de las municipalidades debiéramos ser los ciudadanos que pertenecemos a esa comuna respectiva, digamos, ¿no? Así es que el control en este caso lo tenemos, está dado en forma externa, digamos, no interna como ocurre con los órganos centralizados. Muy bien. Vamos por último a la administración desconcentrada. En cuanto a la administración desconcentrada, señalar de que no se trata de una tercera forma de administración en verdad. Lo que ocurre es que la administración desconcentrada corresponde a aquellos órganos que forman parte de la administración centralizada, pero que por disposición legal tienen facultades autónomas para ciertas materias de carácter técnico, solo técnico, porque desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la responsabilidad siguen dependiendo del poder central. Y de hecho son órganos centralizados, solo que tienen la denominación de desconcentrados porque la ley en materias específicas de carácter técnico les otorga autonomía. Ejemplo, las secretarías regionales ministeriales son órganos desconcentrados. Las direcciones nacionales de salud, por ejemplo, son órganos desconcentrados. El Servicio de Impuestos Internos son órganos desconcentrados. Las Contralorías regionales son órganos desconcentrados, aunque algunos dicen que son órganos descentralizados, pero en realidad tienen a un superior jerárquico, es el Contralor General de la República. En el Servicio de Impuestos Internos también algunos dicen no, si son órganos descentralizados. Lo que pasa es que son
para los efectos, digamos, prácticos, desde el punto de vista funcional, actúan como órganos, ¿no es cierto?, descentralizados, porque el director regional del Servicio de Impuestos Internos puede dictar resoluciones sin que tenga que pedir autorización al director nacional. Lo mismo hacen los contralores regionales, ¿no es cierto? Dirimen cuestiones en materia de legalidad, de control de legalidad, ¿verdad? En forma autónoma, independiente. Pero si usted tiene alguna, digamos, reclamación que formular a la Contraloría local y no hay satisfacción, entonces usted recurre al Contralor Nacional, digamos, a la Contraloría Nacional de la República. ¿Ya? Contraloría General, digamos, de la República, que es nacional. De manera tal de que, en cuestiones técnicas, por ejemplo, en el caso de un ejemplo concreto ahí es el de la Secretaría Regional Ministerial, ¿no es cierto?, de Transporte, por ejemplo, ¿no? En las licitaciones públicas de los recorridos de la locomoción colectiva local no tienen que estar pidiendo autorización al Poder Central, digamos, al Ministerio, en este caso al Ministerio de Transporte, sino que se coloca de acuerdo normalmente con el alcalde para determinar los recorridos, qué sé yo, de licitación, en fin, porque como el alcalde es el que administra la ciudad, entonces es bueno que las secretarías regionales de transporte al menos trabajen conjuntamente con la autoridad administrativa consistorial, consistorial. Así que esos son entonces los órganos de la administración desconcentrada. Ojo que los órganos de la administración desconcentrada tampoco tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, digamos. Tampoco tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios, sino que actúan con la personalidad jurídica del Estado y con el patrimonio del Estado fisco. Del Estado fisco. Así que, por lo tanto, no olvidar entonces que eso ocurre porque los órganos desconcentrados en la práctica son órganos centralizados, centralizados. Solo que en determinadas materias de orden técnico actúan de manera absolutamente descentralizada. Descentralizada. ¿Alguna consulta? ¿Algún planteamiento ahí? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro entonces? Bien. Ahora entonces nos correspondería ver el artículo cuarto de la Constitución. Ese artículo se lo aprenden de memoria. Es un artículo muy largo, pero vale la pena hacer el esfuerzo, digamos. ¿Ah? El artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Bueno, dice que Chile es una república democrática. Y eso es todo. Chile es una república democrática. Eso es todo lo que comprende entonces el artículo cuarto, pero también es motivo de análisis y de un análisis entonces, ¿no es cierto?, bastante detallado, ¿ah? De manera tal de que de aquí a la próxima clase yo creo que se lo aprenden, ¿no es cierto? Chile es una república democrática. Entonces ahí tenemos que analizar qué significa que sea republicano y qué significa que ese carácter republicano, entonces, ¿no es cierto?, ese carácter republicano, digo, sea democrático, democrático. Pero ese va a ser el inicio de nuestra próxima clase, recuérdenla, para que cuando yo les pregunte, ustedes me digan, profesor, vamos en el artículo cuarto, en el extenso artículo cuarto. Muy bien, un gusto de haber tomado contacto y entonces nos estamos encontrando próximamente en el próximo módulo y bueno, eh, ojalá que esto pase luego, oiga, y podamos tener esta interacción, digamos, en la sala de clase, que nada lo reemplaza, pero al menos aquí, a través de esta vía, tuvimos pocas interrupciones, parece por ahí, así que por esta vía por lo menos podemos ir avanzando con el programa, porque el derecho constitucional, digamos, es base para el derecho constitucional 2 y después el derecho administrativo. Así que cualquier duda entonces me la plantean en la próxima clase. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde y estamos en contacto próximamente. ¿Eh? Chao, chao.